Continuando con la segunda parte de este precioso tema que lo estamos desarrollando, la parte número 7 de la doctrina de salvación, el mover de la Iglesia Apostólica del Nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Continuando con la exposición, una vez analizado el contexto social, político y religioso de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar ahora haciendo una exposición del mover de la Iglesia Apostólica del Nombre, haciendo un vuelo muy rápido, pero muy importante, a través del libro de los Hechos, el libro histórico por excelencia de la Iglesia. En el libro de los Hechos se narra la preciosa historia de la Iglesia del Señor hasta nuestros días. Muy bien. Hechos capítulo 1. Empezamos con Hechos capítulo 1. Jesús asciende al cielo y se eligió el puesto de Judas. Evidentemente, en Hechos capítulo 1 se narra cómo nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y en su última intervención, en una de su última intervención frente a los hombres, antes de ser arrebatado al cielo, el Señor les manda en el versículo 8 que entren a Jerusalén para que reciban la promesa, ¿no? Y una vez hecho esto, el versículo 9 narra cómo el Señor Jesucristo fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de los ojos de los hombres. Entonces ahí el Señor Jesús fue alzado. El versículo 26 del capítulo 1 habla de cómo también fue elegido el puesto de el puesto de Judas, que cayó en la personalidad de Matías. Dice, se echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los otros 11 apóstoles. Hasta ahí nomás habla también de Matías, no habla nada más la palabra del Señor. Vamos con el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Qué tenemos en el Hechos capítulo 2? ¿Cuál es lo más notable? En el Hechos capítulo 2 lo más notable es Pentecostés. Claro que sí. El primer uso de las llaves por Pedro, el evangelio dado a los judíos. Eso es el Hechos capítulo 2, el sumo de Hechos capítulo 2. Y empieza con una preciosa narrativa en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, en ese momento se derramó el Espíritu Santo, ¿no? Y las llaves del Señor Jesucristo que dio a Pedro fueron entregadas por primera vez en el día de Pentecostés. En capítulos anteriores hemos narrado todo el hecho que pasó en el día de Pentecostés, cómo fue esa experiencia tan increíble, tan inolvidable del primer derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? En este capítulo lo que vamos a hacer es solamente hacer una mención de ese hecho asombroso y por sobre todas las cosas trascendental. El producto de los Hechos capítulo 2 es el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? Del Señor Jesús en los labios de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas. 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Ese es el sumo de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 3, ¿cuál es la parte más importante? Una continuación de la iglesia, dice, el primer milagro apostólico frente al templo La Hermosa. Ese es lo trascendente en el capítulo 3. ¿Por qué es el primer milagro y por qué es trascendente? ¿Por qué? Porque el primer milagro es una confrontación con la secta de los saduceos, principalmente. Porque la secta de los saduceos no creen en la resurrección, no creen. Entonces, que un hombre del vulgo, sin educación, hable y haga un despliegue tan poderoso del poder de Dios, que
dice el versículo 6 del capítulo 3, este hombre llamado Pedro, cuyo instrumento del Señor es, se encontraba yendo de camino al templo para orar, cuando de repente un hombre llegando al templo les extendió la mano queriendo recibir alguna ayuda económica. Cuando Pedro le mira a este hombre estando atento a que va a recibir algo, lo único que le dice este hombre es lo siguiente: mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, dice, se afirmaron los pies y tobillos. ¿De quién? Del hombre necesitado. Gloria al Señor. Este despliegue de poder del Señor Jesús fue tan impactante que toda la gente, que todas las personas alrededor se glorificaron a Dios, se admiraron del poder que desplegaba este hombre, Pedro, y peor todavía, lo hacía en el nombre de un muerto, aparentemente, ¿no? Para los saduceos. Y esta pues precisamente fue el inicio de la confrontación frontal contra la religiosidad, ¿no? y la hipocresía de gente sin escrúpulos que en ese momento estaban liderando en la parte religiosa al pueblo de Israel. Cabe la pena recordar que la religión judía no tiene nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque la religión judía tiene otras connotaciones, como lo vamos a analizar tal vez en un futuro, con relación al mover de la iglesia, de la primera iglesia. Entonces, por esa razón, este primer milagro trajo como consecuencia grandes luchas, grandes consecuencias también. Miren, en Hechos capítulo 4 se narra, ¿no?, el resultado de esta predicación o de la sanación a este hombre cojo que estaba en el templo. La palabra del Señor dice en el capítulo 4, el versículo 3, y por consecuencia de esta sanidad, dice, les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿A quién? A Pedro, a los que le sanaron a este hombre. Les pusieron en la cárcel a consecuencia de esto, ¿no? Pero al día siguiente salieron ellos, ¿no? Y se empezaron a reunir con mucha gente. Se empezaron a reunir. La gente que había visto el milagro estaba tan sorprendida que inmediatamente salieron Pedro y los acompañantes salieron de la cárcel y empezaron la gente a agolparse alrededor de ellos. Y la palabra del Señor dice que la gente era tanto, muchos habían venido a escuchar la palabra, y en número total, en esa ocasión, cuando Pedro salió de la cárcel y siguió predicando, 5,000 varones más se convirtieron, dice, al Señor Jesús. 5,000 varones. Y podemos fácilmente, si quisiéramos un poquito ser más intuitivos en esta parte, hablando de varones, fácilmente podríamos decir, sin contar mujeres ni niños, pues fácilmente podríamos decir que sí. Imagínense el número de convertidos pues en esa ocasión. Y esta situación de la conversión de 5,000 hombres trajo como resultado la primera persecución a la iglesia, ¿no? Y evidentemente trajo también como resultado esas situaciones que hasta el día de hoy hacen que la iglesia sea perseguida. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 5. El poder de una iglesia. Este es el pensamiento que más encierra tal vez que sabe el capítulo 5 del libro de los Hechos. El poder de una iglesia. El poder de una iglesia en las manos de estos hombres poderosos de Dios, que no obstante fueron encerrados en la cárcel por consecuencia de sanar, por consecuencia de predicar el evangelio, pero en esta ocasión, en el Hechos capítulo 5, el Señor a través de un ángel les libera de la cárcel. Wow,
el versículo 19 del capítulo 5 narra, dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo, id y puestos en pie del templo anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Miren, entonces la predicación de Pedro fue tan poderosa, tan grandiosa, que dice la palabra del Señor, a consecuencia de esta predicación, toda la gente traía gente necesitada, traían enfermos, traían atormentados, traían gente enferma, con todo tipo de situaciones. La gente era tan desesperada por recibir la sanidad del Señor, que tan solamente decían, por lo menos que me toque su sombra, ¿no? Y evidentemente en el versículo 39 dice, gloria al Señor Jesucristo, ¿dónde está? Hechos capítulo 5, versículo... versículo 15, dice, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, ¿no? Fíjense, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Miren, si la sombra caía, se sanaban. Ese fue el movimiento de la iglesia. Este movimiento creó un gran caos entre los religiosos de ese tiempo. Los religiosos de ese tiempo se reunieron de emergencia, vamos a decir, para ver qué iban a hacer con este movimiento y cómo lo iban a aplacar, cómo lo iban a callar. Entonces, esta reunión fue muy interesante porque había una especie de división entre los fariseos, los saduceos, había una especie de división. Uno de los hombres que se levantó, quién sabe, para defender a los cristianos, indirectamente hablando, fue precisamente Gamaliel, ¿no? Fue el maestro Gamaliel se levantó y empezó a reconvenir a los fariseos y a los saduceos que querían exterminar al movimiento cristiano. Debido a la fuerza con que estaba moviéndose el cristianismo y el poder que estaba desplegándose, tuvieron temor y no sabían qué hacer. Entonces Gamaliel les empieza a decir, tengamos cuidado, porque si este movimiento de los cristianos es un movimiento humano, meramente religioso, así como ha venido, se va a perder. De aquí a un tiempo, igualito se va a perder. Pero si es de Dios, ¿no? El versículo 39, por ejemplo, dice, mas si es de Dios, no la vamos a poder destruir. Así dice Gamaliel. Y también les dice, no seamos tal vez hallados luchando contra Dios, ¿no? Entonces, esta situación hizo que todos los que estaban en ese momento en la reunión dieran solamente gloria a Dios y nada más, ¿no? Y en eso se quedó, en amenazas contra los apóstoles para que no anuncien el evangelio del Señor Jesús. Pues en esta ocasión los apóstoles también, saliendo de la situación de encarcelamiento, saliendo de la situación de hostigamiento, empezaron a seguir a predicar con más fuerza todavía el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 6, versículo 7, se narran los primeros diáconos. ¡Wow! Y también se narra la muerte del primer mártir de la iglesia, este hombre llamado Esteban, un poderoso hombre de Dios que fue elegido como uno de los 7 diáconos y el más prominente de los 7, uno de los más notables, que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios, grandes milagros delante del pueblo. Este Esteban fue traído delante de los religiosos para que justifique en alguna medida lo que él estaba predicando. Y entonces Esteban pues empieza a predicarles a los fariseos y a los saduceos, les empieza a predicar a la gente de cómo Jesucristo es el Dios, cómo Jesucristo es el Todopoderoso. Y empezó a predicar Esteban con una sabiduría tan grande, que dice la palabra del Señor, ¿no? Empezó a ver los cielos abiertos
de esa predicación tan fuerte. Y esta situación de ver los cielos abiertos trajo gran disensión delante de esta gente que le escuchaba. Dice, esta gente que le escuchó se taparon los oídos de ver la sabiduría de Esteban, que vio los cielos abiertos, y arremetieron a una contra él, le sacaron fuera de la ciudad y los apedrearon. Y lo apedrearon y pusieron sus ropas frente a un joven llamado Saulo, ¿no? Y apedrearon a Esteban, lo mataron. Mientras él moría, dice la palabra del Señor, el versículo 59, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Hechos capítulo 8 ya entra en la historia un hombre del cual se va a hablar mucho, Saulo el perseguidor, ¿no? Saulo el perseguidor. Bueno, ¿quién era Saulo? Saulo era un discípulo de Gamaliel, él era judío y romano a la vez, y además Saulo, siendo un hombre tan celoso, porque él era muy celoso de la fe judía, entonces empieza a perseguir a la iglesia. Bueno, este es el capítulo 8. También en el capítulo 8 se narra el ministerio de Felipe, ¿no? De cómo Felipe llevó el evangelio, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo, a los samaritanos, ¿no? Ahí está, Felipe lleva el evangelio a los samaritanos. Aquí entran en la historia los samaritanos, cuando creyeron a Felipe, ¿no? Y que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios. Y cuando los apóstoles escucharon esto, enviaron, dice, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, aquí los samaritanos entran a la iglesia como parte activa de ella, ¿no? Y eso es muy digno de notar, porque, gloria al Señor, Felipe es el que le lleva el evangelio a los samaritanos. También Felipe, gloria al Señor Jesucristo, narra la historia en Hechos capítulo 8, la conversión del etíope, ¿no? De cómo Felipe, llevado por el Señor, ¿no? Va a compartir el evangelio con un funcionario de una reina, el eunuco, ¿no? Y la historia de la conversión de este funcionario fue tan hermosa, de que cuando Felipe le explica la palabra, este funcionario, en cuanto ve un poco de agua, le dice, aquí hay agua, ¿no? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, pues si bien crees, bien puedes. Y entonces descendieron al agua y Felipe le bautizó en el nombre de Jesucristo a este funcionario. Y el versículo 12 y el versículo 39 dice, en cuanto Felipe le bautizó, el Espíritu Santo arrebató a Felipe delante del eunuco. Arrebató a Felipe, y el eunuco ya no le vio más y siguió gozoso su camino, dice. Bueno, esta es la narración fundamental del libro de los Hechos capítulo 8. Bueno, miren, y seguimos volando al Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 lo más notable es la conversión de Saulo. Cuando él se encontraba persiguiendo a los cristianos, pidió unas cartas para ir a Damasco y capturar a algunos cristianos. Y yendo camino a Damasco, gloria al Señor Jesús, de repente, dice la palabra del Señor, les rodeó una luz del cielo. ¡Wow! Una luz tremenda le hizo caer del caballo y oyó una voz, dice el apóstol Saulo, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Enseguida Saulo se levantó y lo llevaron a la ciudad, porque quedó ciego del impacto del Señor, quedó ciego. En cuanto entró a la ciudad,
dice la palabra del Señor Jesús que Pablo estaba durante 3 días y 3 noches esperando o ayunando, y de repente ahí gloria al Señor Jesucristo, Pablo fue convertido por un varón llamado Ananías, y gloria al Señor Jesucristo, ¿no? Y Pablo recibió sanidad en sus ojos y fue convertido. Esta es la historia de Pablo en Hechos capítulo 9. Hay 2 hechos más importantes: la curación de Eneas, un hombre que tenía un impedimento, era paralítico, ¿no? Y Pedro lo sanó. También otro hecho importante del capítulo 9 es la resurrección de Dorcas, una mujer muy valiosa en los planes del Señor, ¿no? Entonces esta mujer era interesante porque era una mujer muy buena, ¿no? Entonces todos los que habitaban en ese lugar, dice, conocían a esta mujer, y entonces empezaron a interceder por ella, y Pedro, dice la palabra del Señor, los resucita. En el versículo 40 es la parte más importante: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Bueno, ese es el libro de los Hechos capítulo 9. ¿Qué les parece? En Hechos capítulo 10 tenemos el evangelio dado a los gentiles, ¿no? Hechos capítulo 10, Pedro recibe una visión. Sí, la visión de Pedro en el Hechos capítulo 10 es tan importante porque a partir de aquí entran los gentiles en la historia del mover de la iglesia, del nombre, ¿no? Entra de tal forma de que en un principio Pedro, cuando se encontraba, dice la palabra del Señor, sentado, ¿no? ¿Dónde está? Pedro subió a la azotea, dice, ¿no?, a orar, y cerca de la hora sexta, y estaba orando, y de repente vio una visión, ¿no? Descendió un lienzo, dice ahí la palabra del Señor, ¿no? Descendió un lienzo, y el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, de ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ¿no? Y volvió a hacerlo una segunda vez y una tercera vez inclusive. Y el Señor les responde a Pedro diciendo de esta forma en el versículo 15: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces esta visión de Pedro, ¿no?, que vio estos animales impuros santificados por el Señor, le dio pie para aceptar lo que iba a venir después, ¿no? La anunciación del evangelio a los gentiles, porque paralelamente a ello, ¿no?, había un hombre llamado Cornelio que había recibido una visión que tenía que hacer llamar a Pedro para que predique, para que escuche él y todos los suyos sobre el plan de salvación. Cornelio era un soldado, no era un centurión. Entonces cuando Pedro termina de recibir la visión, los mensajeros de Cornelio entran y le llevan con Cornelio a su casa, y en su casa, dice la palabra del Señor, Pedro anuncia el evangelio del Señor. Y la parte más importante es el versículo 44. Mientras anunciaba Pedro las palabras y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice, ¿no? Y los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos, dice, de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso impedir el agua para que estos no sean bautizados en el nombre de Jesús? Dice, no, porque habían recibido el Espíritu Santo, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, dice Pedro. Entonces, esta es la escena más importante del libro de los Hechos capítulo 10, la entrada de los gentiles. Hechos capítulo 11, Pedro vindica el evangelio entre los gentiles. Gloria a Dios. Producto del derramamiento del Espíritu Santo y del bautismo de los gentiles, los judíos cristianos estaban muy
vamos a decir, sus conciencias, sus corazones estaban muy confrontados porque no admitían dentro de su pensamiento cómo los gentiles entrarían en el mover de la iglesia. Pues Pedro justifica ese mover del Espíritu Santo y del bautismo precisamente porque Dios ha sido el que los ha llenado. ¿Y quién era él para impedir el bautismo de los gentiles? Entonces en Hechos capítulo 11 es esa la justificación de Pedro y el gozo de los hermanos judíos al ver que un nuevo pueblo era llamado al Señor. Gloria a Dios. Además también en el libro de los Hechos capítulo 11 se ve cómo esos mismos gentiles, esos mismos hermanos que habían sido convertidos, enviaron ayuda y socorro a los hermanos que habitaban en Judea porque pasaban mucha necesidad. Hechos capítulo 12, aquí ya habla el mover de la iglesia cuando Herodes Agripa, el año 44 después de Cristo, persigue a la iglesia. ¿Ya? En Hechos capítulo 10, la parte más importante es la muerte de Jacob, el hermano de Juan. Jacob es decapitado. Pedro es encarcelado por tercera vez en custodia de 4 grupos de 4. Aquí ya Pedro fue encarcelado, ya no como en las 2 anteriores ocasiones, sino aquí ya fue encarcelado, puesto a custodia de 4 grupos de 4. Pedro es llevado, una vez que es encarcelado así de esta forma, la iglesia, dice la palabra en Hechos capítulo 12, se puso en oración ferviente por Pedro, ¿no? Hacía sin cesar oraciones a Dios por Pedro que estaba en la cárcel. Y no pueden creer, Dios libera a Pedro aquí por tercera vez de la cárcel y le saca el ángel del Señor y le lleva donde estaban reunidos los hermanos haciendo oraciones por él. La presencia de Pedro en la casa de los hermanos que estaban haciendo oraciones por él fue una cosa tan impactante que ni ellos mismos se la creían. Wow, esta es la historia de Pedro liberado de la cárcel. También en esta historia Pedro es llevado a otro lugar, a Judea, a Cesarea, y dice la palabra que se queda ahí. Hechos capítulo 13 y 14. Vamos, ahora sí. Hechos capítulo 13 y 14. Pablo aparece en escena. Pablo ya convertido, el hombre Saulo, perseguidor de cristianos, aquí ya convertido en un cristiano, aparece en escena de Damasco a Jerusalén. Se concreta su primer viaje misionero. La obra de Iconio, Pablo es apedreado, gloria a Dios. Varias iglesias fueron reafirmadas en tiempo de oposición y dura lucha espiritual. Aquí lo más importante de estos 2 capítulos es cómo Pablo hace la obra, ¿no? La obra del Señor Jesucristo en una continuación de lo que Pedro estaba haciendo, ¿no? Entonces Pablo empieza a predicar tan fuerte, más concretamente en iglesias que están, vamos a decir, fuera del marco del pueblo judío, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 15. ¿Qué tenemos en Hechos capítulo 15? En Hechos capítulo 15 tenemos el primer concilio en Jerusalén. El problema respecto a la circuncisión. Los judíos tenían un problema hasta este momento. No aceptaban siempre a los cristianos gentiles. Los judíos querían circuncidar a los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y precisamente fue este concilio quien tenía que definir todo eso. Más bien, gracias al Señor, la intervención de Pedro, Pablo, en este concilio fue fundamental, ya que ellos, ¿no? Conjuntamente otros hombres utilizados por el Señor, empezaron a exponer de que no era necesario, pues, que los gentiles tengan que circuncidarse, no era necesario, porque ellos eran salvos por gracia, por el regalo del Señor Jesús. Entonces, el testimonio de Cornelio
Cornelio, amén, el testimonio de los gentiles convertidos fue fundamental, hermanos, gloria a Dios, para que la conclusión de este concilio fuese en el versículo 11, tal como se narra aquí. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Esa fue la conclusión. Versículo 20. Entonces la conclusión fue que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente eso les recomendaron, nada más. Ya no que se circunciden ni nada de esas cosas. Hechos capítulo 16 y 18. Ahí está. Se aparece Pablo nuevamente, ¿no? Se aparece Pablo y tiene una confrontación con Bernabé, ¿no? Y los dos se separan porque Pablo quería sigue por la tierra de los gentiles, afirmando a las iglesias de los gentiles. En cambio Bernabé no, Bernabé quería mantenerse con los judíos y todo eso. Entonces, a consecuencia de esa situación se separan, ¿no? Se separan, dice la palabra del Señor, llegando a Derbe, a Listra, y Pablo conoce a Timoteo, su hijo espiritual, y se convirtió, dice, su hijo espiritual, confirmando a todas las iglesias en Lida, la primera persona convertida en Europa. Pues esto es lo más notable de estos capítulos. Y el carcelero de Filipos se convierte. ¡Wow! El carcelero de Filipos. ¿Quién no se acuerda de la historia del carcelero de Filipos, de la forma milagrosa como se convierte? Pues en estos capítulos se narra, gloria al Señor Jesucristo. Dice los versículos más notables. Y las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Versículo 15. Y cuando fue bautizada su familia, se quedaron ahí. 33. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Quién se bautizó? Pues el carcelero de Filipos, para la gloria de Dios. Avanzaremos. Hechos capítulo 19. Pablo, seguimos hablando de Pablo. El evangelio dado a los bautistas. En esta parte no solamente entran ya los gentiles, sino entran los bautistas. ¿Y quiénes son los bautistas? Los seguidores de Juan el Bautista. Y en Hechos capítulo 19, Pablo tiene un encuentro con estos discípulos de Juan el Bautista, y la parte más importante es cuando Pablo les pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que crean en aquel que viene después de él, esto es en Jesús el Cristo. La palabra de Dios dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ni siquiera discutieron, ni siquiera, como en el día de hoy a veces discutimos por el bautismo de Jesús, pero esta gente seguidora de Juan el Bautista ni se animó a discutir. Apenas escucharon que era la voluntad del Señor y se bautizaron. No dice se bautizaron, sino dice se bautizaron en el nombre de Jesús. Y sabemos por qué se bautizaron: para perdón de sus pecados. Hechos capítulo 20 al 23. Pablo y su última visita a Jerusalén. Es apresado y juzgado. Sí, Señor. No, es apresado y juzgado. Pero no termina aquí sus días, sino que en este lugar hace un milagro hermoso. Resucita a Eutico, uno joven que cayó del tercer piso por escuchar la palabra hasta altas horas de la noche de Pablo, y Pablo lo resucita en el nombre de Jesús. Pero en la parte más importante de estos capítulos es cuando el Señor Jesús mismo le habla a Pablo, ¿no? Y le dice Jesús en el capítulo 23, versículo 11, y le dice: te animo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, a partir de eso, Pablo se dirige ya en su tercer viaje misionero, y Pablo empieza a predicar en Roma. Y el ministerio de Pablo es tan grande, tan poderoso, que empieza a predicar en los lugares donde tuvo entrevista, tuvo que defender la doctrina de la palabra del Señor, ¿no? En su ministerio entre los gentiles. Compadece ante gobernadores y emperadores romanos, ante Félix, ante Festo, ante César, ante Agripa, y por último es enviado a Roma.
El capítulo 28, versículo 30 dice: y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, hasta el último momento de su vida, se convirtió en un predicador de la palabra del Señor Jesús para la gloria de Dios. Hechos capítulo 24 al 28. Pablo, como les dije, hace su viaje. Ahora, es importante notar en esta parte qué pasó con Pedro. ¿Por qué a partir del capítulo 16 no se menciona a Pedro? Pues simplemente porque tal vez Pedro se estaba un poco judaizando, dice, su fe siempre se estaba queriendo volver hacia los judíos, y por esa razón Jesús le saca, desde el capítulo 16, Jesús le saca a Pedro para que predique en Roma. Y los últimos 20 años del ministerio de Pedro se dedicó a predicar en Roma a los gentiles, ¿no? Por eso Dios le saca desde el capítulo 16 a Pedro, y en lugar de Pedro pone a Pablo. Pablo entra desde el capítulo 16 como reemplazando a Pedro para seguir la obra de la propagación del evangelio. Pero Pedro no se queda ahí, sino que Pedro es llevado por el Señor para predicar. Y se cree que los últimos 20 años del ministerio de Pedro predicó en Roma. Y al final de estando apresado inclusive en la cárcel, escribió las epístolas de primera y de segunda Pedro. Estas epístolas de primera y segunda de Pedro fueron las cartas dirigidas a las iglesias que sufrían persecución. Se afirma, ¿no? Algunos creen que Pedro fue apresado por Nerón. ¿Quién era Nerón? Uno de los emperadores más atroces que tuvo la historia de la iglesia. Terrible, ¿no? Se menciona y se cree, como les dije, que en los últimos años de su ministerio predicó o escribió las cartas en la cárcel, pero también se cree que fue, como les dije, apresado por Nerón. Y Nerón, un emperador romano, amén, cuya historia es nefasta y es la pesadilla, amén, de la iglesia del Señor. Se menciona que Nerón quemó Jerusalén por el capricho de construir una casa. Increíble. Y quemó Jerusalén y culpó a los cristianos de ese hecho atroz. Se menciona también que Nerón mató a su propia madre, que mató a su medio hermano, que mató a gente que estaba a su alrededor. Y Nerón era una persona terriblemente acomplejada y qué sé yo, utilizada por el diablo. Cuenta la historia que él utilizó a los cristianos como diversión en los circos romanos. Terrible, terrible. La historia de la iglesia en ese tiempo, en el tiempo de este hombre, fue tan nefasta, tan dura. Se cree que todos los cristianos se supieron en su más espantoso la persecución, ¿no? Dice, en ese tiempo fue tan espantoso que muchos cristianos fueron sacrificados como antorchas humanas. Gloria al Señor, cumpliéndose las palabras del Señor Jesucristo. Por mi causa serán vituperados y perseguidos. Este es el mover de la iglesia. Amén. Y el libro de Hechos termina con este versículo: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro de los Hechos no tiene escrita la palabra amén. Eso quiere decir que hasta el día de hoy se sigue registrando en la mente infinita de Dios el mover de la iglesia, se sigue registrando el mover de la iglesia del Señor, el mover de la iglesia apostólica del nombre del cual nosotros somos parte. Y el Señor le está invitando a que usted también sea parte, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Este es el mover de la Iglesia Apostólica del Nombre, que continúa escribiéndose hasta el día de hoy. Este es el mover de la Iglesia Apostólica del Nombre, de la cual le invitamos a ser parte a usted, mi querido oyente. Le invitamos a ser parte de este movimiento. Búsquenos. El poderoso mover de la Iglesia va a terminar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su Iglesia, por su novia, para casarse con ella. Gloria al Señor. Vale la pena sufrir un poco en esta tierra. Vale la pena ser perseguido en esta tierra. Vale la pena sufrir ultraje. Claro que sí. Así como la Iglesia sufrió en los tiempos de Nerón, en los tiempos de los romanos perseguidos, torturados, los apóstoles murieron de formas atroces. ¿Valió la pena? Claro que sí, porque escrito está, escrito está. Gloria al Señor Jesucristo. Está reservada para mí y para usted la corona de vida que el Señor nos tiene preparados a todos los que amamos su venida. Esperemos al Señor Jesucristo, ya que el mover de la Iglesia se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo hasta el Señor Jesucristo venga. En el nombre de Jesús. Le queremos invitar a nuestra iglesia ubicada en la avenida Sucre, número 1265, zona Villa Bolívar El Alto. Venga, llámenos. Estamos dispuestos a servirle con mucho amor. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero honrar, Dios, te quiero alabar, por siempre adorar, y en cuanto yo viva, yo te quiero honrar. No habrá un adorador, nadie va a tocar al ungido del Señor.